¿Qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es el dinero que pasa por tus manos o que pasa por un negocio. Flujo nos hace acordar al movimiento de un líquido como el agua. Y el agua, si no se mueve, si se estanca, se muere, ¿no? Se pudre y ya no tiene ningún valor, se echa a perder, ¿no? También el agua se puede contaminar y lo mismo pasa con el dinero. El flujo de efectivo son tanto tus ganancias como gastos. Para la mayoría de las personas es el dinero que cobran de un sueldo. Para los empleados, para los que tienen un trabajo. En el caso de los negocios, es todo el dinero que pasa por sus manos, no lo que ganan, sino todo el dinero. Hay negocios que pasa muchísimo dinero por sus manos, pero tienen unos márgenes muy pequeños porque tienen que pagar a proveedores, tienen que pagar muchísimos impuestos. Mientras menos gastos tengas, mayor es el dinero que queda en la empresa para repartir entre los accionistas o entre los propietarios de esa empresa. Sin embargo, para la mayoría de las personas, en cuanto cobran el dinero, fluye para pagar deudas. Nota la palabra fluir, fluye. Que fluya es bueno, pero vamos a ver tú dónde te encuentras posicionado, ¿no? Esto es como un grifo que gotea, ¿no? Como una llave de agua que gotea. Cobran el dinero y fluye para pagar hipoteca, letra del coche, tarjetas de crédito, tarjetas de tienda, préstamos, gastos básicos como electricidad, agua y impuestos por tener una vivienda. La mayoría de las personas se queda sin nada o con muy poco. No vuelven a cobrar hasta el próximo pago, es decir, no fluye el dinero hacia adentro, solo hacia afuera hasta el próximo pago. Si necesitas ayuda para salir de deudas, entra en este vídeo. En realidad se trata de una lista de reproducción. Te dejo por aquí la tarjeta sobre el tema de deudas y sobre todo este tema de que el dinero siempre fluye a otros, pero nunca fluye a ti en mayor cantidad de lo que gastas. ¿Es este tu modelo de flujo de efectivo? Hay gente que no tiene deudas, pero solo recibe el ingreso del sueldo y está en una situación muy parecida, ¿no? El flujo de efectivo de los ricos es distinto. Ellos tienen muchos activos y cada uno de esos activos genera una renta. Piensa en una acción que paga un dividendo del 10%, por ejemplo, al año, y ellos compran esa acción y todos los años reciben ese 10%. Para recuperar el dinero de la compra tienen que esperar 10 años, porque da un ingreso del 10% al año. Si es del 5%, pues tienes que esperar 20 años para recuperar todo el dinero. Pero una vez que lo recuperas, la ganancia es infinita, digamos, porque tú ya has recuperado tu dinero y sigues recibiendo el ingreso por tu dividendo. Algunas rentas pueden ser muy grandes, como los alquileres de viviendas, por ejemplo, o naves comerciales que valen 12.000, 14.000 euros aquí en Madrid. Te dejo un vídeo sobre rentas que puedes conseguir tú aunque no tengas propiedades inmobiliarias ahora mismo. Entra en este vídeo y es una forma de obtener un ingreso pasivo rápido, pero muy muy rápido aunque tú no tengas propiedades ahora mismo. Reciben dividendos de acciones, como te decía antes. Y esto de las acciones, todo depende, ¿no? Porque si recibes un dividendo de un 25% sobre lo que tú invertiste en ese momento, pues en 5 años has recuperado todo tu dinero. Y hay negocios que recibes el 100% al año. Todo se trata de aumentar tu inteligencia financiera. También reciben ingresos por el crecimiento de los negocios que han invertido. En el video anterior lo hablamos de este tema. Estas inversiones son privadas y se realizan antes de que la empresa tenga éxito, antes de que salga a bolsa o la compre una gran empresa. Luego venden estas inversiones a los inversores comunes en bolsa, a las personas que compran acciones. ¿Cuál es tu flujo de efectivo ahora mismo? ¿Recibes algún ingreso por activos? ¿Alguno aunque sea de 1 euro al mes? Plantéatelo. Cuando entra dinero en tu vida, no vuelve nunca más, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. No hay un círculo virtuoso, no hay una circulación, un reciclaje del dinero, sino que se va y no vuelve. ¿Estás siendo la fuente de un flujo de efectivo para otros a través de las deudas? Por ejemplo, lo que hablábamos, tarjetas de tiendas y tal. ¿Cómo crear un flujo de efectivo positivo? Es decir, que vuelva a ti. Entre y salga, entre y salga. El dinero se tiene que estar moviendo. Mediante la venta. Necesitas un producto que vender. Si solo cambias tiempo por dinero, trabajo, siempre tendrás un flujo de efectivo limitado porque el tiempo es limitado. Si vendes un producto, puedes vender tanto como quieras, puedes crear un producto. Pepsi vende agua con bicarbonato y colorante. Muy bien, es su producto. Twitter vende un servicio de publicación en pocos caracteres. Era de 140 caracteres, ahora es 250. YouTube vende un servicio de alojamiento gratuito de vídeos. Vender gratis. Un concepto muy importante en la economía de la atención. Entonces, es importante, aunque vendas gratis, aprender a vender. Te recomiendo que leas el libro de las cartas de venta de Robert Collier, está disponible en Amazon.
que lo leas y aprendas a vender más. Hay un montón de libros sobre venta, aprende a vender más, sobre todo a través de la palabra escrita. Y es muy importante porque aunque vendas gratis, tienes que aprender a vender. Tu producto tiene que llegar a miles o a cientos de miles de personas. Y en realidad sin venta no hay flujo de efectivo. Hay estancamiento de efectivo. Puedes vender tu tiempo, puedes vender un producto o un servicio, pero el dinero tiene que fluir para crecer. Estamos hablando, la mayoría de las personas tienen en su vida un círculo vicioso. Entra el dinero, sale y no ha habido riqueza, no ha habido generación de riqueza. Tiene que entrar el dinero, ser invertido y generar más riqueza para otras personas y por supuesto para ti mismo. El dinero tiene que fluir siempre, igual que tiene que fluir el agua. Bueno, espero que este vídeo te haya servido sobre el flujo de efectivo. Si es así, por favor dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo y dime cuál es tu activo favorito, cuál es tu fuente de flujo de efectivo para ti favorito, en el que te gustaría invertir o tener más de estos activos que producen un flujo de efectivo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, como te decía, dale un me gusta y nos vemos en crearactivos.com.